Toda esta historia inicia con la ya muy conocida Pinkie Pie levantándose por la mañana, y como es costumbre para este punto, se levanta con toda la energía del mundo. Esto porque apenas falta un día para que empiece un tal festival lunar, aunque siendo honesto, no recuerdo que haya habido algo así en la serie. Pero bueno, Ponyville siempre encuentra una excusa para celebrar algo. Al salir, se encuentra con Apeliat cargando una carreta llena de manzanas, esto porque en Sweet Apple Increase están preparando un concurso de morder manzanas para el festival. Y aunque la familia Apple no puede participar directamente, eso no es ningún impedimento para que Apple Bloom haga de las suyas, ayudando a las demás Crusaders a llevarse el premio como sea. Claro que de tanto hablar y planear, a esta potrilla de corto cerebro se le termina resbalando la carreta que rueda solita y acaba cayéndole encima al Dr. Hoops, con Derpy presente, por supuesto. De ahí pasamos con Rarity, quien le platica a Pinkie sobre los vestidos que está preparando para el día siguiente. Aunque esto no le importa demasiado a nuestra Pony Rosa, porque casi se come uno de los vestidos simplemente porque sí, típico de Pinkie. Y bueno, ese día Pinkie habla con todo el mundo al parecer, porque ahora pasamos con Twilight, quien está muy concentrada interactuando con una extraña esfera. Pinkie aparece detrás de ella en modo acosadora, y es aquí cuando nos enteramos de que a nuestra alicornio favorita se le había olvidado por completo lo del festival ya que estaba demasiado ocupada tratando de resolver ese puzzle raro. Y sí, esa cosa extraña es un puzzle, no uno cualquiera, sino uno proveniente de una tal Mesopotamia, lugar que de nuevo, no recuerdo que se haya mencionado antes en la serie. Aunque eso ya no importa mucho, porque el dichoso objeto místico y antiquísimo se pasa de curioso y termina encontrándose con el piso. Nos saltamos educadamente todo el desmadre interno de Twilight y seguimos adelante. Pasamos entonces con Rainbow Dash y Fluttershy, que están practicando para una carrera en dúo del festival. Y tengo que decirlo, Fluttershy se ve muy bien en este estilo anime, qué hermosa eres Fluttershy. Luego de un rato de más momentos divertidos con Pinkie, las dos terminan su entrenamiento. Pasado todo esto no ocurre nada más relevante, así que Pinkie decide irse a dormir esperando el tan ansiado día de mañana. Nada raro podría pasar, ¿verdad? Pinkie despierta nuevamente por la mañana incluso más alegre que el día anterior, porque ahora sí, hoy es el dichoso día del festival. Y bueno, como ya el manga nos había spoileado antes, Pinkie está atrapada en un bucle, pero como llegó a este bucle... Espérense nomás, amigos, esas dudas se resolverán ahora. Pero como Pinkie todavía no se da cuenta de nada, simplemente sale de su casa para empezar el día y se encuentra con, oh, sorpresa, a Apeliat otra vez. Apeliat le pregunta si está preparada para el festival de mañana. Pinkie se queda un poco confundida, porque según ella el festival es hoy, pero decide asumir que es una broma y simplemente lo deja pasar. Básicamente no le di importancia. Después ocurre exactamente lo mismo que vimos antes. Apple Bloom sigue con las mañas de la competencia de manzana, pasa también lo de la carreta, y creo que ya quedó muy claro, ¿verdad? Y aún así, a Pinkie todavía no se le ocurre sospechar nada. El día continúa desarrollándose exactamente igual que el anterior. Pinkie vuelve a encontrarse con Rarity, vuelve a pasear por Ponyville hasta que finalmente llega otra vez donde Twilight. Cuando llega, Pinkie empieza a hablar del puzzle con todo lujo de detalles, pero claro, todo eso ya se lo había dicho Twilight antes. Como esta nueva Twilight no lo sabe, piensa que Pinkie es una genio e incluso le pide que la ayude a resolver la esfera. Aunque eso no evita que el puzzle termine rompiéndose otra vez en 1000 pedazos. Cuando Pinkie finalmente se encuentra con Rainbow Dash y Fluttershy, empieza a notar que algo no cuadra del todo. Y es que Pinkie les menciona cosas que, según ella, ya habían hablado ayer pero para ellas ni siquiera la habían visto el día anterior. Y ahí es cuando a Pinkie le empiezan a conectar un par de neuronas, pero solo un poco, porque aún así, Pinkie decide ignorar sus dudas por el momento y se dirige emocionada al festival solo para encontrarse con esta escena. Pinkie simplemente no puede creerlo, así que decide convencerse a sí misma de que todo es una gran sorpresa preparada para ella, entonces se tapa los ojos esperando que en cualquier momento todos aparezcan, y se queda esperando y esperando y esperando tanto tiempo, que eventualmente se hace de noche. La resistencia de Pinkie para quedarse ahí parada esperando es, sinceramente, bastante impresionante. Pero claro, incluso alguien como Pinkie eventualmente se queda dormida. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente rara. Porque cuando Pinkie despierta no está en el festival, está otra vez en su cama, como si todo el día nunca hubiera pasado. Al principio Pinkie sigue creyendo de alguna manera que todo es una sorpresa preparada para ella, pero eventualmente esa idea se le cae sola y pasa a creer que simplemente se quedó dormida y la trajeron a casa. Lo que significaría que se perdió el festival por completo. Bucle número 2, Apeliat aparece, el festival sigue siendo mañana, pero Pinkie ahora está tan deprimida que ya no tiene muchas ganas de charlar.
Sin embargo, luego de hacerse un embolate mental con lo que dice Applejack, termina convenciéndose de que todo sigue siendo una sorpresa. Dios, esta pony sí que es obstinada. Applejack, toda confundida, y con razón, simplemente la ve marcharse otra vez llena de energía sin entender nada. ¿Y qué creen? No había festival después de todo. Luego de volver a su habitación por tercera vez, la pony rosa empieza a emperrarse, ahora convencida de que todo es una broma que le están jugando, llevándola a su habitación cada vez que está a punto de empezar el supuesto festival. Y esto sigue así durante una semana. Sí, una bendita semana entera. Para este punto, Pinkie ya empieza a mostrar un deterioro mental bastante visible. Pobrecita. Pendeja, pero pobrecita. Un día como muchos otros, Applejack pasa por la calle con su carreta de siempre, pero esta vez Pinkie simplemente se rinde. Entre llantos y sollozos, le pide que paren de una vez con cualquier broma que le estén haciendo, pero como Applejack no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando, no puede ayudarla realmente. Entonces Pinkie, más emperrada que nunca, decide tomar cartas en el asunto a su manera. Se dedica a dibujarle bigotes a cada pony mientras duermen, para que mañana todos amanezcan con uno. Lo cual es, si se ponen a pensar, un poquito extraño el cómo es que puede entrar a la casa de todos con tanta facilidad. Cosas de pony, supongo. Como era de esperarse, esto no funciona, pero aquí sucede algo interesante, resulta que no hay forma de que los ponis puedan quitarse el bigote tan fácilmente, ya que según las propias palabras de Pinkie, la pintura tarda 2 días en borrarse. Así que, entre todas las posibles explicaciones, Pinkie empieza a plantearse en serio la idea de estar atrapada en un bucle temporal. Así que con eso en mente, es hora de verificar la teoría y confirmar que realmente sea cierta. Primero se esconde de todos, esto debido a que si todo es una broma, ellos deberían hacer cosas diferentes mientras ella no está, lo cual no pasa, porque todo ocurre exactamente igual. Pero también está la posibilidad de que se hayan enterado de su plan y estén fingiendo actuar normalmente. Ante esto, Pinkie hace una de las cosas más inteligentes que la he visto hacer. Cuando llega a Sweet Apple Acres, se come casi todas las manzanas de los árboles. Y cuando regresa al día siguiente estas siguen ahí como si nada hubiese pasado. Así que, sin lugar a dudas, está atrapada. Debo admitir que te juzgué mal, Pinkie. No eras tan tontita como pensaba. Luego de llegar a esa conclusión, ahora el plan es buscar la manera de parar este bucle interminable. Primero, Pinkie decide irse en tren de Ponyville, ya que tal vez ella sea la causa de que todo se esté repitiendo, aunque esto no funciona. Luego habla con la señora Cake, que le da la idea de que tal vez haya roto un objeto que esté provocando todo esto. A Pinkie se le prende el foco y se dirige inmediatamente hacia donde Twilight, ofreciéndole ayuda para resolver ese puzzle de una vez por todas. Aunque esto no será muy rápido, tardará, y tardará bastante. Pero al final, sorprendentemente, termina consiguiéndolo, revelando una especie de jeroglíficos que brillan sobre la pared, que luego de traducirlos muestran la frase: "Mira detrás de ti, Pinkie". Sí, muy raro, ¿verdad? Ambas voltean con un temor genuino, pero afortunadamente no hay nada raro, solamente Spike atrás, aunque sí es un poquito raro, debo decir. Resulta que el puzzle hablaba de una diosa que casualmente lleva el nombre Pinktibasbench. Como la esfera tampoco parece tener algo que ver con el bucle, finalmente ambas deciden hacer un llamado a la princesa Celestia. ¿Cuándo nos puede contestar? Probablemente mañana. Al día siguiente sí llega Celestia, pero porque Pinkie la trae a la fuerza hacia la casa de Twilight. Básicamente burló toda la guardia real y la secuestró, aunque no fue a la primera, por supuesto. Pinkie procede a contarle toda la situación a la princesa, y junto con Twilight empiezan a analizarla. Incluso llegan a pensar que Discord está involucrado, pero justo cuando Celestia está a punto de decir sus conclusiones el bucle inicia nuevamente. Pero qué mala suerte tiene esta pony rosada. Luego de muchos, en serio, muchos bucles, Pinkie ya no tiene nada más que hacer. Pues ya lo intentó todo, cualquier cosa que podría hacer ya la hizo más de una vez. Comentando esto con sus amigas, y medio desahogándose con ellas, se frustra y les dice que simplemente todo sigue igual, sin importar lo que haga. Fluttershy y Rainbow siempre terminan estrellándose al final de su entrenamiento, Twilight siempre rompe su orbe, y Apple Bloom siempre termina tirándole la carreta de manzanas encima al Dr. Hoops. Ante esa última declaración, Applejack niega que eso haya pasado. Porque, según ella, aunque Apple Bloom sí tiró la carreta de manzanas, no había ningún pony abajo. Sospechoso, ¿no les parece? Luego de una inspección rápida en el siguiente bucle, Pinkie confirma algo importante.
Y es que el Dr. Hoops no está debajo de la carreta, así que se pone manos o más bien, cascos a la obra, y se dirige directamente al laboratorio del doctor, donde lo encuentra junto a Derpy. Pinky le explica toda la situación, a lo cual este último responde que le fascina todo lo que le relata la Pony Rosa. Además, menciona que no recuerda en absoluto haber sido aplastado por ninguna carreta de manzanas, lo cual lleva a pensar que él también está dentro del bucle, pero sin recordar las repeticiones. Pero a Pinky esto no le convence, así que insiste en saber por qué la carreta dejó de caerle encima. Hoops, por su parte, intenta negar todo el asunto de la carreta y asume que Pinky simplemente está equivocada, hasta que Derpy interviene, y menciona que una vez hubo algo así como un clon del doctor en Ponyville, algo que incluso el propio Hoops parece haber olvidado por completo, pero que, al parecer, regresó, y no solo eso, sino que Derpy también confiesa haber encontrado una máquina del tiempo, así que los tres se dirigen hacia ella solo para encontrarse con que la puerta está cerrada, y es aquí cuando a Pinky se le ocurre llamar a Star Dancer, ya que, según ella, podría tener la tecnología necesaria para abrir la puerta, porque es una Pony espacial. Sí, sé lo que estás pensando. ¿Quién chamucos es Star Dancer? Pues resulta que es un personaje totalmente original de los mangas. Ya había aparecido antes, solo que no en este volumen. Y lo de que es una Pony espacial, bueno, técnicamente es medio mentira. Pero ya verán que Pinky no está tan equivocada como parece. Al llegar los tres a su casa, se encuentran con un ambiente totalmente degradante, o dicho de otra forma, la casa está bien puerca. Lo raro es que, según el doctor, cuando él había ido hace poco tiempo estaba completamente limpia. Como si, de alguna manera, el tiempo del bucle no afectara ese lugar, y aquí todo siguiera avanzando con normalidad. Y en este punto todo empieza a tener sentido para nuestro querido Hoops, porque ya se nos revela la verdadera naturaleza de esta misteriosa yegua. Pues Star Dancer no es una Pony espacial. Es una Pony del tiempo, pero no hubo tiempo para profundizar en esta teoría, porque de la nada, Pinky empieza a desaparecer hasta que termina siendo absorbida por lo que parece un portal hacia quién sabe dónde. Y ahora sí, regresando con ella, aparece en un sitio que parece una especie de estación futurística. Todo se ve raro, avanzado, metálico, básicamente todo lo contrario a Ponyville. Y por si eso no fuera suficiente, mientras camina se encuentra con una versión suya del futuro. Aunque bueno, futuro entre comillas, porque es como de 3 minutos después. Luego de seguir avanzando, Pinky finalmente se encuentra con la dichosa Star Dancer, que está ahí, tranquilamente, haciendo cálculos o planos en una especie de tableta futurista hasta que es interrumpida bruscamente por un abrazo de Pinky. Dancer, claramente confundida, reconoce a Pinky y le dice que no debería estar ahí, pero Pinky ignora completamente eso y pregunta lo importante: ¿cómo llegó a ese lugar? Star Dancer casi revela su identidad, pero al final logra salirse con la suya, afirmando que llegó gracias a un portal tipo Equestria Hills. Ya luego de un rato, Pinky le relata toda la situación a esta yegua misteriosa, y ella responde que ya lo sabe, que ha estado todo este tiempo intentando arreglarlo, aunque también le surge la duda de por qué Pinky no se ha visto afectada como los demás. Así que propone que tal vez Pinky se haya quedado atascada en el tiempo de alguna manera. La Pony Rosa queda impresionada y empieza a elogiar a Star Dancer por su conocimiento, llamándola Pony del tiempo. Pero Dancer la corrige rápidamente diciendo que, en todo caso, sería más bien una Pony del futuro. Aunque apenas se da cuenta de lo que dijo, se echa para atrás y lo niega todo otra vez. Pero no pasa nada, porque Pinky no sospecha absolutamente nada. Luego de ser inspeccionada al detalle, Pinky le pregunta si por casualidad ha visto al Dr. Hoops, pero al de la máquina del tiempo. Y Star Dancer responde que sí, aunque no está precisamente en las mejores condiciones. Pinky, claramente asustada, empieza a tocar botones sin pensar hasta que logra que ambos recuperen la conciencia. El doctor la reconoce y le pide que por favor los saque de allí, pero Star Dancer interviene rápidamente, diciendo que deberían dejar de hablar con ellos porque su jefe no estaría nada contento. Pinky le pregunta por este jefe. En ese momento, Star Dancer se pone rara, y empieza a elogiarlo de todas las maneras posibles, algo que, según el doctor, ya es bastante habitual en ella. Y parece que esos elogios funcionan, ya que este jefe decide hacer acto de presencia por fin. Que se revela como el gran archienemigo del doctor, el Dr. Watt. Y sí, aquí hay un juego de palabras que solo funciona bien en inglés, porque Hoops suena como Who, pero bueno, resulta que este Dr. Watt se considera enemigo de Hoops desde la infancia, todo porque perdió una competencia contra él. Aunque eso ahora mismo no es lo más importante, porque Watt revela su gran creación, una ecuación con la que hizo posible todo este bucle temporal. Aunque, Derpy se da cuenta casi de inmediato de que hay un error en medio del cálculo y ese error es justamente lo que explica por qué Pinky no se vio afectada por el bucle. Pinky, al entender esto, se molesta y le reclama a Watt por todo lo que ha tenido que vivir y todo su sufrimiento. Sin embargo, él le echa la culpa a Hoops, explicando que su plan original no era crear un bucle caótico, sino un festival eterno. Pero Hoops procede a explicar todo desde el principio para despejar dudas.
Anteriormente, el Dr. Hoops y Derpy habían sido convocados por un consejo para localizar y capturar a Watt. Siguiendo su rastro, terminan llegando a la línea temporal de Pinky y es justamente en ese momento cuando ocurre lo de la carreta. Después de eso, llegan a la casa de Star Dancer y entran por el mismo portal de antes, y ya dentro de las instalaciones de Watt, Hoops encuentra unos planos bastante preocupantes para un generador de energía infinita, un dispositivo que funciona absorbiendo la energía del bucle temporal que estaba planeado originalmente para el festival. Y según el propio Hoops, eso es ilegal en muchas líneas temporales. Pero mientras el doctor está explicando todo esto, Derpy, sin querer, activa una trampa de muffins que había por ahí. Y eso termina con ambos completamente atrapados, aunque, justo antes de quedar inmovilizado, el doctor logra bloquear el bucle un día antes del festival. Lo cual significa que, aunque Watt sigue obteniendo energía, no es ni de cerca la cantidad que tenía planeada en realidad. Luego de todo esto, Watt concluye que ya fue suficiente, y que ahora que la ecuación está arreglada, Pinky puede volver a su línea temporal original. Pero Pinky es un hueso duro de roer, y escapa. Esto da inicio a una pequeña persecución dentro de las instalaciones, en la que la Pony Rosada termina encontrando la máquina original que almacena la energía del bucle. Y Pinky, siendo Pinky, empieza a presionar todos los botones otra vez, esperando que alguno arregle todo. De repente, Pinky comienza a ver todas las repeticiones que ha vivido. Cada intento, cada bucle, todo pasando frente a ella. Hasta que llega al momento cuando Twilight descifra el mensaje del puzzle, mira detrás de ti, Pinky. Pinky voltea y es sorprendida por Watt, que está a punto de atraparla con una red de energía. Esta logra esquivar el ataque, pero el impacto termina dándole de lleno a la máquina. Y eso provoca que todos sean transportados a otra dimensión, todos menos Star Dancer, que llega justo en ese momento. Cuando todos llegan a esta especie de vacío dimensional, a pesar de intentar mantenerse juntos terminan separándose accidentalmente. Cada uno es enviado a un universo distinto. Pinky cae en una versión antigua de Ecuestria, claramente inspirada en una época tipo Revolución Francesa. En este lugar, la Twilight de ese mundo le comenta a la princesa Celestia que los ponis no tienen nada para comer, y a Pinky se le ocurre decir, pues que coman pastel. Y bueno, eso no termina precisamente bien. Por otro lado, los dos doctores son enviados a una dimensión llena de un líquido extraño, con un fuerte olor a zanahoria y, aún más raro, están siendo sostenidos por una cuchara gigante que, ¡oh Dios! Mientras tanto, Derpy termina en una dimensión donde está atrapada dentro de uno de esos cosos de nieve navideños, con el pequeño detalle de que es sostenido por una Pinky gigante. Volviendo con nuestra Pony Rosa, su comentario no fue muy bien recibido y ahora la multitud quiere hacerle un removimiento permanente del dolor de cabeza. Afortunadamente, Pinky es más resistente de lo que parece. Aunque en un descuido casi se nos va de verdad, pero justo a tiempo, es salvada por una pony desconocida, que, claramente es Star Dancer. Y ahora sí, sin nada más que ocultar, decide decirle la verdad. Ella es una viajera del tiempo, más específicamente del futuro. A Pinky se la suda un poco y le pregunta a Star Dancer por su jefe, porque hasta ahora no suena precisamente como alguien de confiar. Pero Dancer lo niega casi de inmediato, explicando que en realidad es alguien grande, alguien que simplemente no tiene problema en romper algunas reglas de la naturaleza si eso significa hacer lo que él considera correcto para el multiverso. Sin embargo, antes de que Pinky pueda decir algo más, es teletransportada otra vez, sin ningún tipo de advertencia. Esta vez termina en un mundo con una estética tipo Egipto, y tras curiosear un poco por el lugar, se encuentra con una pony que tiene justamente el orbe de Twilight. Eso significa que Pinky ha llegado al pasado de su propia línea temporal. Y como no quiere romper la realidad, decide hacerse pasar por una especie de figura divina y convencer a la pony de grabar un mensaje en el orbe. Pinky, mira detrás de ti. Conectando absolutamente todo. Luego de un rato, todos logran regresar a la dimensión principal gracias a los doctores y una máquina improvisada. En medio del caos, Star Dancer aprovecha para revisar el generador infinito y se da cuenta de que está sobrecargado, al límite. Lo siguiente es una explosión masiva que da lugar a una enorme estructura que se eleva hasta el cielo, incluso a la distancia, las demás pueden verla sin entender muy bien qué está pasando. Dentro de esta estructura, mientras todo se vuelve cada vez más inestable, Hoops menciona que debería existir algún dispositivo de emergencia para detener el sistema. Pinky, después de una búsqueda exhaustiva, lo encuentra. Pero justo cuando está a punto de activarlo, Watt aparece, apenas arrastrándose, rogándole que no lo haga, le insiste en que aún puede completar su plan, que todo esto no tiene que terminar así e incluso intenta convencerla ofreciéndole múltiples cosas, algo que no parece convencer a Pinky hasta que menciona algo sobre una fiesta infinita. Le confiesa que puede combinar todas las fiestas de la historia, infinitamente. Por un momento esto suena tentador. Pero Pinky, como el ángel que es, no se deja llevar por eso, y sin decir mucho más activa el dispositivo, poniendo fin de una vez por todas a este ciclo interminable.
Tras un último reinicio, Pinkie finalmente se encuentra con el Dr. y Derpy, quienes ahora están custodiando a Star Dancer. Debido a su participación, tendrá que responder por lo que hizo. Lo bueno es que no será por tanto tiempo. Algo así como 3 millones de años. What, por otro lado, ha desaparecido. O eso parece. Porque cuando Star Dancer es llevada a su celda, él reaparece, liberándola, y ambos escapan, listos para cualquier otra locura que se les ocurra. Y ya al final, todo vuelve a la normalidad. Las Main Six se reúnen por fin en el festival, aunque Pinkie, después de todo lo que vivió, ya no tiene energía ni para celebrarlo. Y así termina esta bonita historia. Human beings fascinate me, being just the way they are. Tell me, little pony, can you push a cart or drive a car? Lyre is my instrument, but humans strum their sweet guitar. It's a mystery. Anthropology